Lo voy a hacer en Windows XP. Funciona desde el XP hasta el Windows 10. No lo he probado en el 11, pero funciona desde el XP hasta el 10. En la carpeta que les di viene varios programitas. El que les voy a mostrar en este momento es el que se llama MM Basic RU, o se llama ManaGal. Este es el programita que vamos a instalar y que voy a mostrarles cómo funciona. Junto con ese les di otro archivo que se llama de texto, que se llama MN Language, ¿no? Entonces estos dos los vamos a utilizar. Entonces lo ejecutamos, lo va a instalar, por supuesto está en ruso, ¿no? Aceptamos los términos. Yo sé que su ruso es muy bueno. Y terminamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiarlo de idioma. Va a crearles un acceso directo en el escritorio. Entonces en el escritorio le van a dar botón derecho y van a buscar las propiedades. ¿Para qué queremos esto? Pues básicamente para buscar dónde instaló o dónde lo puso. Le ponen aquí buscar destino, y aquí en buscar destino vamos a ir a la carpeta que se llama idiomas, language. Y el archivito de texto que les puse ahí, este archivo de texto lo van a copiar y lo van a pegar. ¿Qué va a ocurrir? Les va a preguntar si lo van a reemplazar o no. Lo reemplazan y listo. Y ya está. Lo que sigue es crear un usuario o un nombre. Vamos a ponerle... Pónganle, por ejemplo, su nombre, ¿no? Como es una versión gratuita, pues no les va a pedir registro, no les va a pedir nada. Es totalmente gratuito y no necesita de ningún tipo de pago o nada. Ahora, el software o el programa tiene varias opciones o varias herramientas. La primera es donde construyen la geometría de la antena, ¿no? Aquí es donde le tienen que dar las dimensiones de la antena y donde se conecta la fuente de alimentación. En la segunda pestaña van a ver la representación gráfica de eso que dijeron que era la geometría, es decir, todos los valores. En la tercera pestaña viene ya los cálculos. Aquí les van a decir qué frecuencia, si es en el espacio libre o si está sobre un plano de tierra. Asimismo, les van a preguntar el material de qué está construida la antena, es decir, si van a utilizar tubos de aluminio, aquí pueden seleccionar si utilizan tubo o utilizan alambre, de cualquier material declarado aquí. Aquí, por ejemplo, dice conductor de cobre, CU, ¿no? O tubo de cobre, o conductor de aluminio, o tubo de aluminio. También hay conductor de fierro y tubo de fierro, ¿no? O alguno definido por ustedes, si utilizan, por ejemplo, latón o cualquier otro material, ¿no? Finalmente, la última pestaña les va a mostrar el diagrama de radiación, ¿va? Ahora, ¿quién ya terminó? ¿Quién me puede prestar sus datos? Bueno, en esta pestaña, en la pestaña de geometría, vamos a definir la frecuencia, 500 y fracción de hertz. Okay. Por ejemplo, aquí es 543, 543.25. Ya por default está en megahertz, entonces solamente metimos 543.25, ¿no? Los siguientes parámetros, estos se definen automáticamente y son necesarios para el cálculo de método de momentos.
¿no? Es decir, esto es lo que define el cálculo numérico. Entonces, no lo modifiquen, déjenlo fijo, ¿no? No es necesario que lo cambien. Ahora, lo que sigue es ir creando la antena. Pero la antena necesitamos ir construyéndola en función del espacio, es decir, cómo la vamos a construir en el espacio. Entonces voy a poner un dibujo aquí relativamente sencillo. En el espacio que define el programa, pues está X, Y y Z. Entonces hay que definir en qué eje voy a poner las antenas, si en el eje XY, o en el plano XY, o en el plano XZ o YZ, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Supongamos que lo vamos a poner en el plano XY, ¿no? ¿Qué significa eso? Que voy a ir colocando cada uno de los elementos a una cierta distancia, ¿no? Entonces necesito datos de entrada precalculados de lo que ustedes ya definieron acá en su cálculo, ¿no? ¿Qué significa eso? Imagínense que esto es x igual con 0, es decir, estoy en el origen, ¿no? Es decir, aquí estoy en el origen, ¿no? Entonces, en este origen voy a definir la primera antena. ¿Cuál voy a definir? Puedo definir ya sea el reflector o el elemento activo. Yo regularmente pongo en el centro el elemento activo para que sea mi pivote. O me muevo hacia atrás o me muevo hacia adelante, ¿no? Entonces voy a decir, en X0, voy a regresar aquí en geometría, en X0, ¿no? Voy a poner X0. Voy a definir cuánto me voy a mover hacia Y, positivos y negativos, ¿no? ¿Cuánto me voy a mover? Pues lo que mida la antena, ¿no? Es decir, si ustedes utilizaron, por ejemplo, L igual a lambda sobre 2 o lambda sobre el valor que les puse ahí, ¿cuánto va a ser eso? Bueno, pues yo necesito moverme por acá, ¿cuánto? Pues la mitad, ¿no? L sobre 2 y de este lado L sobre 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, supongamos que aquí el elemento activo, a ver, vamos a ver. Es 27, es este, 27.86. A ver, ayúdenme, tengan una calculadora a la mano. 27.86 centímetros. ¿Sí? ¿Entre 2? Eso entre 2, ¿cuánto es? 13.43. 13.43, ¿no? Centímetros. Bueno, pues me tengo que mover en Y, me tengo que mover 13.43, o 42 o 43. 43. Me tengo que mover positivos 13.43 y luego negativos 13.43, ¿no? 53. ¿Sí? Que son 26.86 y es 27. ¿Cuánto? 26.86. 27. 13.93. 13.93. 93. Sí. No, gracias. Entonces voy a poner ¿dónde van a estar? Lo que nos representa son dos puntos, observen. El inicial se llama X1, Y1, Z1. Y el punto final es X2, Y2, Z2. Y luego me pregunta cuál es el radio. ¿Qué significa? Este va a ser el punto 1, lo voy a llamar X1, Y1, Z1, ¿no? Y de este otro lado, ¿cuál sería? Pues X2, Y2, Z2, ¿no? Si empezara de aquí, es decir, si creara un alambre de aquí para acá y otro de aquí para acá, ¿no? Y serían dos líneas. Bueno, el programa me deja en una sola línea crear todo esto. Es decir, puedo definir, lo muevo le digo que es este de aquí. Este lo voy a llamar X1, Y1, Z1, ¿no? Y este lo voy a ver X2, Y2, Z2, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. En X, ¿dónde estoy? Estoy en 0, ¿no?
lo dejo en 0. En Y, ¿cuánto me quiero mover? 1393, ¿sí? 13.93. Y en Z, ¿cuánto me quiero mover hacia arriba? Nada, 0, ¿no? Ahora, el siguiente punto. Lo voy a hacer un espejo. Simplemente voy a poner negativo, ¿no? Es decir, me voy a ir del otro lado. Menos 13.93. Y el radio, ¿cuánto es el radio? ¿Cuánto es la mitad de punto 315? 0.1575. 0. ¿Qué? 1575 centímetros, ¿verdad? Sí. ¿Y en milímetros qué sería? 1.57. No sería 15. Entre 100. 15. Centimili, sí, 1.57. Sí, 1.55. No, lo mueven uno, ¿no? No, lo mueven una vez. 1.57, ¿no? 5. 1.575. ¿Sí? Vamos a ver cómo se creó la vista. Ya creó un alambre en el centro con esta longitud, ¿no? ¿Cuál es la longitud? 2786. ¿Dónde me dice esto? Me lo dice acá abajo. Aquí me dice 2786. Solamente que me dice que Y1 es 1393 y Y2 es menos 1393, ¿no? En X y en Z están en 0, es decir, no lo estoy moviendo ni en X ni en Z. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Regularmente aquí es donde se tiene que crear la fuente, es decir, el elemento activo se va a colocar donde, en el centro de esta antena, ¿no? Este es el elemento activo. ¿Cómo lo declaramos? Ponemos W de alambre, en el alambre número 1, ¿no? En los renglones aquí va a aparecer un número, ¿no? Conforme vayamos adicionando van a aparecer más renglones, ¿no? Y ahorita le vamos a alambre 1 y le digo que en el centro, ¿no? W1C significa wire 1 en el centro. Y en automático me va a poner una fuente de 10 volts y 0 grados. Lo voy a cambiar a 1 volt. Voy a ir otra vez a la vista. A la vista, lo que me creó fue un punto en rojo, en el centro, ¿no? En el centro se creó una fuente. Esta fuente es la que acabamos de crear, ¿no? Que decimos que es W1C con 1 volt y 0 grados de fase, ¿no? En la parte superior dice fuente y carga. En algún momento este programa también permite poner cargas. En las antenas log periódicas regularmente ponemos un stub o ponemos una carga, pero bueno, en el caso de la Yayuda no es necesario. Ok, voy a avanzar aquí un poco y voy a ir a la pestaña de cálculo. En la pestaña de cálculo ya tengo la frecuencia definida, ¿no? Originalmente 543.25 MHz. Voy a ponerle que va a ser la medición en el espacio libre y voy a poner, supongamos que utilizamos un tubo de aluminio. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues lo que sigue es calcularlo. Aquí hay un botón en la parte inferior que dice calcular. Hay que esperar a que haga los cálculos y nos va a arrojar la resistencia de la antena, la parte compleja de la antena, la relación de onda estacionaria y demás valores, incluida la directividad. Por supuesto, este proceso va a depender de la computadora que tenga. Ahorita yo lo estoy haciendo en una máquina virtual, nada más para mostrarles que se puede hacer desde el XP hasta el 10.
tenemos que desplazarnos ¿cuánto? Nos tendremos que desplazar ahora en X, ya sea positivos o negativos. Negativos para el reflector, positivos para los directores. Pero además tengo que ir sumándole un cierto valor, ¿no? Para ir colocándolos cada vez a la distancia definida. ¿Cuál era la distancia definida? S, ¿no? ¿Dónde está S? De 11.044 centímetros. Es decir, esta distancia tendríamos que ir sumándola aquí, ¿no? ¿Cuánto sería el siguiente? 22.88 y el siguiente, pues habría que sumarle 11.44, ¿no? Y así nos vamos. Tantos elementos son necesarios. En este caso solamente son, me parece que 3 directores. Y el reflector hacia atrás, ¿cuánto tendría que ser? Menos 11.44. Bueno. Les va a decir ciertos valores, pero aquí lo que nos interesa, en esencia, cuando terminemos de construir la antena, lo que nos va a interesar es la ganancia en dBs. Ahorita lo que les quería mostrar es que una vez que empiezan a construir algo, pueden empezar a simular y pueden empezar a observar el diagrama de radiación. La ganancia tiene que dar más del 9.2. De lo que hayan definido. Bueno, me voy a salir del XP. Por supuesto va a depender igual de su computadora. Por supuesto, ya cuando terminen de ir colocando cada uno de los elementos, pues les van a ir apareciendo todas las demás líneas, que van a ser cada uno de los elementos que vayan a ir colocando hacia adelante, ¿no? En el mismo orden, ¿no? Por ejemplo, el siguiente yo puse el reflector, ¿no? Por eso aparece menos algo en X1 y menos algo en X2. Es decir, lo único que hice fue irme hacia atrás, irme hacia este punto. Y después decirle cuánto te mueves en Y positivo y en Y negativo. Por ejemplo, X negativo, Y negativo, Z0, X negativo, Y positivo, es decir, del otro lado, Z positivo, ¿no? Y así todos los demás, pero los demás ya van a ir hacia adelante, ¿no? Y por eso todos aparecen positivos hacia adelante, ¿no? ¿En quién? En X. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues van a ver este arreglo, que es muy similar al que les mostré que estábamos construyendo con esto. ¿Qué lo que sigue? Bueno, pues lo tendríamos que calcular. Le damos aquí el botón calcular y ya les va a dar, por ejemplo, aquí sale una directividad de 10.75. Y este sería el diagrama de radiación. En el último es el botón en la parte superior, que es patrón de radiación en 3 dimensiones. Ahí le pueden dejar 5 grados. Y lo que les va a construir, pues es el diagrama de radiación de su antena. Entonces esto es lo que necesito que, digamos, de lo que calculen, que lo pasen al programa, y en el programa lo simulen y corroboren que la ganancia que calcularon en la simulación relativamente les da, ¿no? Bueno, eso es todo.